que déjame ponerle entendido, toda su trayectoria, pues es una gran gestión ejemplar, tanto en el tema curatorial como gerencial, como museológico. Y bueno, precisamente la materia para la que lo hemos convocado y con la que va a participar junto a nosotros es la de proyectos gerenciales y museológicos, el Museo Latinoamericano como entidad orgánica. Creo que son tiempos muy interesantes para justamente comprender y ver esa relación de transformación, ¿no?, que requiere el museo frente a los tiempos, los sucesos, las cosas que hemos vivido, y estoy segura que la palabra y la experiencia de Félix va a ser un punto fenomenal para todos nosotros y para todos ustedes relacionarse pues con prácticas, ¿no? Recuerden que los módulos del diplomado están diseñados para que la primera etapa sea una etapa mucho más teórica y en la segunda etapa pues ya entremos el profesorado a hablar de ejemplos más concretos, de temas más puntuales, es decir, de ejercicios, ¿no? No solamente desde la teoría y la reflexión filosófica o teórica, sino también dentro de lo que es el camino humano por la consolidación de instituciones, de procesos artísticos, de exposiciones, y que, bueno, siempre es muy nutritivo para los alumnos. Así que los dejo con Félix. Félix, bienvenido, agradecidísimas todos, yo, la Sala Mendoza, y bueno, enhorabuena y que sea una excelente clase. Adelante. Muchas gracias, Lorena, y gracias también a la Mendoza por este diplomado tan necesario, tan útil para seguir reflexionando sobre los asuntos de la cultura visual y sus distintos planos, ¿no? En los distintos planos en que ella va ocurriendo. También me da un placer tremendo hablar sobre museos y proyectos gerenciales. Una parte significativa de mi experiencia está vinculada con eso, justamente. Una experiencia que siempre es infinita en el sentido de que tiene tantos matices, tantos perfiles, tantos ángulos de atención que finalmente se convierte en una fascinación permanente, ¿no? En algún momento comentaba yo que para mí el museo es, digamos, la metáfora de tres hechizos, si se puede decir, ¿no? El hechizo del espectador, el hechizo de quien trabaja allí y el de, naturalmente, de los artistas o los autores que ponen en ello, ¿no? Y desde de esos tres ángulos el museo se ve diferente, porque el museo es siempre diferente en cada ocasión, en cada oportunidad, ¿no? Eh, de manera que, bueno, agradezco que se me haya asignado este segmento y que nos podamos introducir en la vida del museo. Creo que de eso trata esa palabra que está allí en el subtítulo de la asignatura, el museo como entidad orgánica, ¿no? Orgánico significa, en todos los casos en que uno lo utilice, vida, ¿no? Y refuerzo esa noción de vida y de organicidad en la experiencia museal, porque en algún momento se dijo que los museos estaban muertos o estaban por morir, ¿no? Y ese susto, esa premonición eh, hace pensar que de alguna manera hay que revivirlo o había que revivirlo, o que de alguna manera estamos participando de su propia muerte. Una u otra cosa son aspectos de un debate que ya ha prolongado más de 2 siglos de experiencia del museo tal y como lo conocemos hoy, y otros tantos más vinculados a su gestación como experiencia de atesoramiento de fondos y objetos, documentos, etcétera, que tienen que ver con la cultura humana en cualesquiera de sus manifestaciones, ¿no? Eso dicho de modo preliminar. No obstante, como estamos ingresando no solamente a esta asignatura, sino a un nuevo semestre, a un nuevo módulo, a un nuevo campo de contenidos,
me gustaría no solamente hacer hoy esa presentación, sino que nos introduzcamos eh, todos, nos presentemos, etcétera. Y yo por mi parte no puedo decir otra cosa que no sea investigador, curador y profesor como en estas oportunidades. Y me encantaría, bueno, saber algo de la trayectoria, los intereses y las aspiraciones de quienes están en esta asignatura para enfocar los contenidos justamente en esa dirección. Más adelante les cuento por qué. La idea para que el museo esté vivo y sea orgánico es que descubramos en cada caso qué tiene que ver el museo cada uno de nosotros, ¿no? El museo no se trata de algo que está allá y que es el Olimpo y que es el mausoleo en el que van a morir las obras o a donde van los artistas como los salmones a su casa a morir, sino los museos son efectivamente entidades vivas. Que todo, uno tiene que saber qué tiene que ver esas entidades con nosotros, en qué punto de nuestra vida son significativos, ya sea como espectadores, ya sea como especialistas, ya sea como creadores. Y eso es un poquito lo que querría yo saber en esta conversación inicial. Así que tienen la palabra. Yo sí, yo sí Gracias, me despido y ya te dejo con tus alumnos. Gracias Lorena. Chao, queridos. Félix, se excusaron varios alumnos que están confundidos con el horario y que no van a poder porque, bueno, hay unos que están en Europa y entonces como que se organizaron para la clase de las 2 y que los disculpes, mil disculpas y que, bueno, no van a poder estar, como Elena, Juliana, yo te voy a decir. Bueno, ¿cómo están? Félix, soy Romy. Yo me acabo de enterar que eran las 12, porque ayer leí el correo. Yo tenía el programa que era de 2:30 a 4, correcto. Sí, nos percatamos todos recientemente de que el malentendido pudo haberse originado en el correo donde estaban las cosas por el orden Claro. Nominal, pero no estaban por el orden, por la secuencia temporal, ¿no? Es que originalmente decía eso, porque yo tengo aquí esta desde que empezamos. Y decía, sí, que Félix era de 4:30 a 6, mira. Era el horario original. Sí, esa era la versión original. Después se hizo un ajuste y finalmente el último correo que nos enviaron a todos estaba ya corregido, Patricia, pero estaba de segundo, entonces hasta yo mismo asumía que empezaba por la mañana, ¿no? Sí. Yo creo que esa fue la confusión. Bueno, profe, igual las dinámicas siempre las graban y uno se pone al día, pero nunca es como escucharla en vivo. Exacto. Entonces, bueno, hablemos preliminarmente antes de presentarles el plan que les propongo para esta asignatura a lo largo de estos 10 encuentros que vamos a acompañarnos mutuamente. ¿Quién habla primero? No hay que levantar la mano. El profe primero nos tiene que hablar de la materia. No, pero nos pidió que no habías entrado tú, que nos presentaran. Ok. A Rome la conozco, pero igual. Bueno, yo empiezo. Okay. Yo conocí al profe en Miami, porque a las compañeras las conozco. Hace como 1 año y medio, justamente en unos talleres que estaba dando online durante la pandemia, que empecé a buscar formación y hice unos cursos muy interesantes con Félix de Arte y Naturaleza, y anterior hicimos otro, bueno, de este es otro, buenísimo, y fueron bien largos y ahí tuvimos una relación muy chévere de formación y luego nos hemos visto en varias exposiciones que Félix ha curado aquí. Así que bueno, fue una sorpresa para mí cuando vi que también íbamos a estar por este medio juntos. Y bueno, yo por mi parte sigo en Miami aquí colaborando en la parte cultural en la embajada. Y bueno, y haciendo mis proyectos particulares también de eventos, ayudando en la parte educativa, etcétera. Gracias, Ron.
efectivamente, eso fue una temporada salvadora para muchos de nosotros, por la doble pregunta de qué va a pasar y qué vamos a hacer. Y bueno, se nos ocurrió, creo que a todos, a uno, compartir lo que habían aprendido en ese momento, como yo, y a otros, bueno, participar de experiencias que nos acercaran, porque justamente, como ustedes recuerdan, el inicio y gran parte de la pandemia fue de tanto aislamiento y tanta exasperación personal y que, bueno, efectivamente los asuntos del arte y de la cultura visual fueron un importante sucedáneo. Gracias, Romy. ¿Quién más se presenta hoy? Bueno, puedo yo avanzar. Sí. Me llamo Gabriela Lepage, trabajo desde hace muchos años en el área cultural, específicamente haciendo comunicaciones para instituciones culturales, y trabajé en la Embajada Española, en la Cooperación Española, y actualmente para la Fundación para la Cultura Urbana. Me interesa desde siempre el arte, he ido haciendo actividad de formación. Este es el segundo, ya hice el primero que ofrece la Sala Mendoza. Anteriormente tuve la oportunidad de participar en la primera corte y única, porque después lo eliminaron, de una maestría en arte en la Armando Reverón, donde estaba Sandra, que en paz descanse, Rafael, Pérez Urama. Creo que lo concibieron juntos y bueno, fue una experiencia tremendamente productiva. Y bueno, me interesa muchísimo el conocimiento en el área, aunque no tengo, me falta mucho pues, pero ha sido una experiencia muy productiva la que he vivido con los diplomados que ofrece la Metropolitana y la Sala Mendoza. Muchas gracias, Gabriela. Asumo entonces que, digamos, como perspectiva general, tu campo de acción es lo que uno definiría genéricamente como la gestión cultural. Sí, efectivamente. Ok. Sí. Gracias. Desde hace muchos años, que inicié en Monteávila Editores y terminé en esta fundación donde tengo ya muchísimos años con ellos, pero por otro lado hago comunicación para instituciones, personas, autores, escritores en el área específica. Gracias. Muchos de los contenidos que vamos a ver hoy seguramente no te serán extraños, pero tengo un plan secreto que a lo mejor esos contenidos no extraños se pueden convertir en contenidos aún más significativos por lo que esperamos hacer, ¿no? Estoy segura. A ver, ¿quién más? Ajá, Creo yo, Irina. Irina, pero... Hola, Félix. Bueno, mira, la gata tomando protagonismo. Bueno, yo realmente no trabajo en el área cultural. Crecí en el área cultural porque mi mamá es curadora y licenciada en arte. Yo soy hija de Zuleiva Vivas, que tiene una larga trayectoria en los museos. Y bueno, como dices tú, con la pandemia que todos empezamos a como de alguna manera a reinventarnos y a buscar nuevos horizontes, pues yo vi este diplomado y me interesó mucho, pero más que como yo no trabajo en nada de gestión cultural ni nada, es como algo personal, ¿no? Como de instrucción personal, de cultura, casi que de trabajo psicoanalítico con mi madre también. Pero realmente es más como adentrarme de una manera más profunda en un mundo que conozco desde chiquita y que he vivido, pero como desde la periferia, ¿no? Ok, aunque sospecho que también has hecho cosas que tienen que ver con algún otro tipo de arte. Sí, bueno, me dediqué por mucho tiempo a la cocina y ahorita tengo 5 años que me vine a vivir a México y aquí pues hice también unos diplomados de diseño de interiorismo y ahorita estoy pensando en un proyecto de montar una galería, pero más orientada hacia la artesanía venezolana y mexicana, ¿no? Y bueno, pensando en algunos artistas, hay varios artistas jóvenes que están aquí, venezolanos y mexicanos, pero bueno, es algo que está completamente en pañales, ¿no? Estoy como empezando a
adentrarme a investigar qué puedo hacer. Pero sí, siempre está ahí. Bueno, está bien. Hay buenas noticias para los proyectos. Sí, y bueno, ha estado magnífico. La verdad es que este diplomado ha sido muy rico con las clases, los profesores, o sea, el material que dan. Justamente quería preguntar si vamos a compartir el mismo Padlet, no sé, el mismo Padlet que teníamos o se crea uno nuevo con los nuevos. Según leí en el correo de Patricia, creo que se va a mantener el mismo, ¿no? Ok, Según eso. Pero igual voy a revisar nuevamente por si acaso hay alguna variación, porque siempre hay, ¿no? Yo estoy verificando mientras están hablando para... Ok. Tenemos, profe, también, como vamos a organizarnos. Nosotros abrimos el trimestre pasado unos grupos de WhatsApp para, bueno, facilitar la comunicación. Entonces, bueno, me imagino que podemos... Patricia me preguntó si lo hacíamos uno para todos, pero creo que es mucho más prudente que sea uno para cada materia, porque eso evita la molestia para uno u otro profesor dependiendo de contenidos y tal. Entonces, si está de acuerdo, abro de una vez el... De mi parte, ningún problema. Excelente. Me Es parece el buenísimo. mismo, sí, es el mismo panel, pero hay que crear las nuevas secciones, eso lo hago ahora, al terminar. A ver, ¿y quién más está allí por donde dice Fundación Sala Mendoza? No, esa es nuestra coordinadora, la coordinadora nueva de educación. Gladys. Gladys. Ok, bueno, Gladys seguramente nos acompañará allí en silencio, pero puede participar también. Bueno, justamente, permítame compartirles aquí una presentación que tengo que nos puede ayudar a seguir el ritmo de lo que nos toca hoy. Bueno, vamos a retomar el título de nuestra asignatura, Proyectos Gerenciales y Museológicos del Museo como Entidad Orgánica. Ya comenté brevemente en la introducción la noción de organicidad relativa al museo, ¿no? Y siempre insisto en por qué se utilizan nociones como esta, orgánico, transversal, participativo, comunitario y otra serie de apellidos que se le han ido añadiendo a la noción de museo. Precisamente porque en las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo notable en Europa, en los Estados Unidos, en África, en Asia, en América Latina, por revivir una institución que las vanguardias históricas, las vanguardias artísticas de inicios del siglo XX en la Europa y en muchos otros sitios consideraban que estaban muertas, que eran exactamente lo contrario de una cultura viva, de una cultura activa, de una cultura del futuro, ¿no? Y incluso del presente. ¿Y por qué? Porque precisamente los museos conocidos hasta entonces se ocupaban del pasado. Y hay alguna razón para eso, la cual vamos a explorar después. Pero por el momento, eso era realmente una circunstancia insalvable. Tanto es así que todavía muy avanzado el siglo XX, el siglo pasado, alguien escribió un texto bastante llamativo cuyo título era, el autor es Douglas Green, y el título era Se busca el museo vivo o muerto, ¿no? Y aunque probablemente ustedes no tengan duda de que el museo podría estar vivo de acuerdo a sus relaciones, hubo un momento en que pareció que efectivamente el museo estaba muerto, que el museo estaba separado del orden de la vida y de la existencia. ¿Y por qué pareció eso? Porque los museos se convirtieron en entidades para eruditos, porque tenían probablemente muchos mecanismos de comunicación obsoletos, porque eran inflexibles ante el saber, porque se consideraba el juicio final, a fin de cuentas,
del arte y de la cultura de cualquier tiempo, ¿no? Y eso para muchas personas y para muchos profesionales de la cultura y el arte era algo inadmisible, especialmente para los artistas, pero también para los críticos y también para gran parte de los espectadores. Ustedes recordarán tal vez una película de época de Jean-Luc Godard, Banda Aparte, se llamaba en su traducción al español, y había una escena allí muy elocuente, muy significativa, muy sarcástica, muy dura para quien habita la experiencia del museo eh, orgánicamente, y esa escena consistía en que, bueno, digamos, estos jóvenes, que también eran unas especies de ladronzuelos divertidos, atravesaban las galerías del Louvre a todo correr. Y mientras ellos corrían, se veía como las pinturas épicas, los retratos y los paisajes quedaban detrás en segundo, tercer plano, etcétera, ¿no? Es decir, era un lugar para correr. Con el tiempo, por cierto, algunos museos del planeta y bajo el influjo del aumento del turismo y la presión del público, se han convertido en sitios donde prácticamente para ver las obras hay que correr, ¿no? Para que te rinda el día, ¿no? Es una respuesta turística, ¿no? Como decía Susan Sontag, el turista es alguien que como eh, ha cesado de trabajar, pero conserva, digamos, esa cultura del trabajo, necesita hacer algo y lo que hace es hacer fotos o va a museos y corre para ver lo más posible en 1 hora o 2 horas del día que dispone para eso, ¿no? Además de comer y ir a otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un contexto, una situación, una atmósfera donde el museo está bajo cuestión. Y esos eran cuestionamientos, como les decía, ya pretéritos. Hoy son otros los cuestionamientos y los vamos a tocar en la medida en que avancemos en nuestra asignatura. De manera que esa idea de la organicidad está en tensión con algo que no incluye este título y que tiene que ver con una circunstancia crítica que se da en el museo y en la relación que las audiencias tienen con él. Salto a la línea inicial que encabeza nuestro título, proyectos gerenciales y museológicos, y me detengo en la palabra gerencial, ¿no? Hoy a nadie le asusta escuchar esa palabra vinculada al museo, ¿no? Pero hace por lo menos 4 décadas eso no era un problema para el museo, y uno de las grandes dificultades, o mejor dicho, era un problema para el museo. Una de las grandes dificultades que tenían los museos es que morían, en lenguaje coloquial, de mengua, precisamente por los limitados de los recursos y los insumos materiales, económicos sobre todo, y presupuestarios que tenían. La idea de gerenciar un museo parecía no tener caso, y normalmente los inventores de la filosofía del museo, precisamente la cultura europea, en Alemania, en Italia, en Francia, en España, etcétera, consideraban que los museos eran asuntos del Estado y del gobierno. Y el Estado y el gobierno disponía de lo que consideraba debería ir para allá. Y, por supuesto, nunca era suficiente. Por tanto, los museos tenían una grave crisis económica, y esa grave crisis económica estaba relacionada con que la gerencia de los museos, además de no ser autónoma, porque dependía de los gobiernos, no estaba asociada con tanto entra, tanto sale, etcétera, etcétera. Es decir, no eran entidades para lucrar. Eso va a tener una consecuencia después en la definición del museo, pero en principio nos da una idea de que la gerencia y el ingreso de la gerencia al espacio del museo va a generar un cambio importante en su revitalización, es decir, en su organicidad, o mejor dicho, en la reorganización de su forma de vida, ¿no? Debo añadir por ahora que la noción de gerencia no solamente tiene que ver con presupuestos y dinero, también tiene que ver con recursos humanos, muy importante, y con tiempo, ¿no? Básicamente se gerencia tiempo, disponibilidad, experticia y capacidad de movilizar, presentar y difundir contenidos asociados con la cultura
visual, ¿no? Y comentado hasta allí, me gustaría saber ahora, porque después seguramente van a pensar otra cosa, ¿qué entienden ustedes por museo? Está facilito. No es una definición erudita, es qué entienden cada uno por museo. Bueno, yo que crecí en los museos, fíjate que es muy llamativo eso que dices de la gerencia de los museos, realmente esa dialéctica de que si están vivos o están muertos, porque por ejemplo, lo que lo que me transmitió mi mamá, ¿no? Con respecto a los museos, que son sitios de exposición de colecciones permanentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, de que los museos no deben, digamos, fungir como hacer, estar como al día, ¿no? Como seres vivos, sino, bueno, como algunas salas, tipo, bueno, los museos afuera, ¿no? Como en el que tú trabajas, o el Guggenheim, o el Metropolitano, que tiene sus o el Louvre, ¿no? Que tiene los grandes museos tienen sus colecciones que han hecho a medida en la historia, ¿no? O sea, recogen la historia de la humanidad, ¿no? Y eso yo creo que los hace vivos, o sea, que no es necesario, o sea, como que van al día en cuanto van actualizando sus colecciones, ¿no? Pero bueno, eso era lo que a mí me enseñaron, que había toda esa polémica de si había que presentar a los artistas nuevos o no, pero eran que los museos básicamente lo que muestran son colecciones de Ok, excelente. artistas. Buen punto. Ya volveremos sobre ese punto que ya has señalado allí. A ver, Romy, ¿qué es para ti un museo? Bueno, es como dos concepciones. La de antes era como el sitio donde uno iba a ver las obras de arte, o el Museo de Ciencias, o te ibas a ver algo en específico, eh, o los museos de arte contemporáneo, que sabías que ibas a ver cosas quizás más nuevas para el momento, o lo que estaba más en la vanguardia. Pero luego ahora el museo creo que ya es un sitio de lo que decía Irina, que ibas a ver, vas a ver nuevas, más bien las últimas tendencias, instalaciones. Inclusive, mientras hablabas, no podía dejar de pensar un artículo que nos acaba de mandar el profesor Rafael, sobre que las curadurías son como los nuevos manifiestos. Entonces, es como ver también lo que estén las últimas vanguardias, las vas a ver ahora en los museos. Y bueno, yo por ejemplo frecuento mucho los de ciencia, que también me encanta, entonces ahí ves también siempre, por ejemplo, ahorita que hay una exposición de Sherlock Holmes en un museo, entonces es como ver temas vanguardistas de lo que sea el museo, ¿no? Sí, bien interesante eso que apuntas allí, porque eso trajo una serie de consecuencias importantes y unas batallas campales entre especialistas, público y audiencia. Eso de que tú vayas a un museo a ver las últimas tendencias, te ponen en entredicho muchas cosas. Por ejemplo, cuando la gente llega, no sé, o llegaba a la Tate Modern y se encontraba que la Tate Modern lo que estaba exponiendo un señor llamado Ai Weiwei, y lo que estaba exponiendo eran semillitas de cerámica que imitaban las semillas de los girasoles. La gente decía, bueno, pero ¿y esto es arte? ¿Y por qué esto tiene que estar aquí? Aquí no deberían estar los pintores del siglo XIX o las vanguardias, que son los artistas importantes, etc. Habían una serie de debates tanto de ese orden que parece muy simple hasta de un orden más complejo. Es decir, eso trajo también más público al museo, y entonces se quejaban. Leí una noticia hace unos pocos años en donde en el Louvre se quejaban el personal, más de 1.200 vigilantes que tenía el Louvre, de que estaban muy fatigados y estresados porque venía mucho público. Entonces, ¿qué problema era ese? Que había que administrar la entrada de la gente, que no se podía venir tanta gente, cosas así. Y mientras tanto, los investigadores entonces se quejaban de que, bueno, ahora tenían que hacer más exposiciones. Antes un museo estaba 5 años, 10 años, 15 años, 20 años con la misma colección. Y tú ibas al Louvre, o ibas al MoMA, o ibas
al Prado, y en la misma sala donde habías visto la última vez las meninas, allí la encontrabas. Pero hoy vas y te dicen, no, esa no está en exhibición, o está en el fondo. Y tú, pero bueno, pero yo me pagué un pasaje para venir a ver la obra. Y así, hay una serie de cosas que han estado pasando a propósito de ese cambio que tú señalas muy bien. Además de algunos matices, ¿no? Porque los museos antes, o la definición del museo era una sola, ahora hay una cantidad de matices para atajar esa noción, ¿no? Que los vamos a ir viendo en la medida en que vayamos avanzando. A ver, Gabriela, ¿y para ti qué es un museo? Está silenciada, Gaby, está silenciada. Que yo no he tenido nunca una percepción negativa del museo, a pesar de que la polémica es intensa y en algunos casos como justificada, ¿no? Pero yo creo que justamente de las polémicas es que surge la evolución, en el cuestionamiento es donde se consiguen nuevas formas, ¿no? Y yo creo que en el caso de los museos eso ha sido bastante evidente, porque de aquella inicial polémica, hoy creo que ha habido un cambio súper pertinente y el museo también es un eje, un activador, un lugar de investigación, un lugar donde, digamos, a mi entender, ¿no? Por supuesto con las variables en cada uno de los casos, pero digamos, en un grueso de esas ciudades más importantes y los museos más significativos, se ha convertido en una plataforma también de consideraciones estéticas, muy dinámicas, como lo acabas de decir tú. Es decir, yo tengo una visión, siempre he tenido una visión positiva porque me parece como importante también en términos de registro y memoria, en términos para poder dialogar, de lo contrario sería un poco más difícil, o sea, me parece que cumplen una función, siempre me lo ha parecido. Creo que tienen mucho que ver con la educación y digamos de los años 80 a 90, pues esa revolución que se dio con el tema del concepto de los museos también generó unas formas muy interesantes de relacionarse con la comunidad, con el espectador, ¿no? Con su función como formador. No sé, a mí me parece que es como un concepto en progreso, ¿no? Lo veo así, lo veo muy positivamente, nunca lo he visto negativamente. Bueno, yo y me creo gusta el cambio que ha experimentado, ¿no? lo de la educación, yo creo que eso que acaba de decir Gabriela es súper importante, que es como que es un lugar exacto de generador de cultura, de información. Yo estuve un tiempo en el café del Museo de Arte Contemporáneo y me impresionaba porque cuando estuve ahí hubo exposiciones importantísimas y bueno, estaba todo el momento de la polarización más fuerte en el país y la gente no iba porque la ciudad estaba dividida. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y solo iban las escuelas. O sea, la mayoría de los visitantes eran visitas guiadas de colegios de la zona, por ahí, ¿no? Y eso, o sea, mi experiencia, como digo yo siempre, como periférica, me impresionó mucho. Yo estaba en el Museo de Arte Contemporáneo y en ese momento fue Tunic y después fue Vincent Feria, hizo un performance, o sea, había cosas impresionantes y la gente no iba. Así de complejo es porque el museo es efectivamente una entidad compleja y es tan compleja que es hipersensible a todo. Es hipersensible a la política, por supuesto, a la economía, al estatus económico y social de las personas, a la segmentación etaria también. Es decir, el museo tiene hoy una serie de desafíos que se han convertido, por supuesto, también en un norte para ir convirtiéndolos en un espacio público, ¿no? Como efectivamente lo son y lo fueron desde el principio, pero que tuvo que trabajar con, ¿no? Porque los museos en el principio eran públicos, o cuando empezaron a ser públicos, ¿no? Pero ¿quién iba realmente al museo a disfrutar de las obras de arte? ¿Quiénes por disposición, educación y demás, ¿no? Los demás, ¿no? Paul Valéry en el siglo XIX señalaba con ironía en una de sus novelas, con ironía, de que algunas prostitutas que él conocía iban al Louvre
y cuando veían que habían pinturas de desnudos en el Louvre, se sonrojaban y él decía, pero ¿por qué tanta hipocresía si usted vive del cuerpo, ¿no? Bueno, eran los registros del siglo XIX, ya han pasado 2 siglos de eso, ¿no? Pero todavía hoy, como bien ustedes saben, es un desafío exhibir un desnudo sin que no haya un escándalo de algún lado, ¿no? Pueden venir desde todos los frentes, incluso de los frentes activistas que llegan, como ocurrió con la obra de Courbet, este desnudo espectacular, pero una pequeñísima pintura, El nacimiento del mundo, y una activista, no me acuerdo, no sé si tenía que ver con el feminismo, efectivamente sí tenía que ver con el feminismo, trató de reproducir la escena y dice, ajá, el cuadro sí, pero yo no, y se desnudó, y por supuesto la sacaron, pero hizo registro de la experiencia y eso generó también una serie de preguntas importantes, ¿no? Entonces el museo efectivamente es hipersensible o como dijo Gabriela hace un rato, lo cual me parece una definición muy pertinente, el concepto de museo hoy es un concepto en progreso, ¿no? Se sigue reinventando, como lo ha estado, como lo estuvo durante la segunda mitad del siglo pasado, que nos trajeron hasta acá, ¿no? Pero aquí tengo algo más que mostrarles para seguir avanzando en estas ideas. Y entonces, ¿cuál es el plan que tenemos nosotros? Porque finalmente, estos proyectos gerenciales y museológicos se refieren al museo latinoamericano. Es decir, vamos a tomar un segmento de ese universo vastísimo que seguramente ustedes conocen por viajes, por familias, por visitas, etcétera, y vamos a concentrarnos en Latinoamérica con una cierta flexibilidad en el sentido de que no vamos a enfatizar en los aspectos ideológicos de esa noción de latinoamericanidad para no dilatar el encuentro con nuestra materia, pero sí vamos a estar territorialmente en lo que se considera hasta el momento Latinoamérica, es decir, desde el norte de México hasta la Tierra del Fuego, incluyendo, por supuesto, las islas y demás. Y pese a que ustedes tienen ya muy bien detallado ahí en el plan de estudio, yo hice una interpretación sintética de ese plan de estudio para hacerlo factible para nosotros en tan breve tiempo. Parecen un siglo, pero en realidad no son nada para hablar de una actividad que tiene ya varios siglos de trayectoria, ¿no? Este es el plan que yo les estoy proponiendo para este curso de 10 encuentros. Los números indican los encuentros, ya que nos vamos a dedicar en cada encuentro. Pero eso no va a ocurrir en el vacío. Mientras tanto, ustedes van a estar haciendo algo que más adelante les comentaré. Hoy, específicamente, para avanzar en nuestra instrucción, voy a hablar de los antecedentes, evolución y definición del museo. Ustedes me han dado gran parte, unos cuantos aspectos de esa definición del museo, la vamos a completar a lo largo de nuestro encuentro de hoy. Y luego, a partir de la próxima semana de nuestro segundo encuentro, vamos a tratar directamente con casos concretos, ejemplos concretos, para ir dando un perfil de qué se habla con museos latinoamericanos, ¿no? En el primer caso, y como son muchos museos, vamos a trabajar los casos de Venezuela y Colombia, que en algún momento fueron un solo país, y por eso precisamente los puse ahí, juntos. En el tercer encuentro vamos a trabajar a México y a Cuba, como dos ejemplos de la parte central de América y el Caribe. En el cuarto encuentro vamos a trabajar a Perú y Ecuador, es decir, nos vamos a los Andes, porque vamos a encontrar que eso que se llama o se define como Latinoamérica tiene muchos matices y hay interpretaciones regionales de la idea del museo. Y en el quinto encuentro vamos a tomar los casos de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, que conforman el cono sur y que también tienen una percepción específica también de la idea de museos. Y luego nos vamos a ocupar de 3 aspectos más: los espacios, la puesta en escena o las exposiciones, y
la óptica comunicacional de los museos, que tiene hoy mucha significación. Finalmente, los dos últimos encuentros van a ser todos de ustedes, porque vamos a discutir los proyectos que ustedes irán desarrollando a lo largo de nuestro curso. Y es la forma que vamos a emplear, que les propongo que empleemos para evaluar, es decir, un trabajo final que vamos a discutir en dos momentos y que va a dar pues una conclusión final. Ese es el plan, ¿no? El plan puede tener ajustes según nuestras conversaciones, según los avances que ustedes van teniendo, según los énfasis que requieran, ¿no? Pero esencialmente se van a cumplir los objetivos que están planteados allí en el plan de estudio de la asignatura tal cual, pero adaptado específicamente para nosotros. Así pues, démosles un repaso breve a los antecedentes, evolución y definición del museo. Ok, esta diapositiva tan solitaria y tan austera pone allí cuatro básicamente para recordarnos que no todos los museos son de arte, ni siempre fueron de arte, y hay una evolución que arranca para el caso nuestro en el periodo renacentista, con los estudiólogos, continúa el Renacimiento y el Barroco con los gabinetes de curiosidades y las cámaras de maravillas, y desemboca ya en el siglo XVIII con los museos de historia natural, que son la versión ampliada de aquellos estudiólogos iniciales, de hay todo tipo de contenidos, ¿no? Ciencias, arte, modos de vida o etnografías, etc. Y de allí es donde aprender los distintos tipos de museos, dado el volumen, el alcance y la complejidad que se planteaba para estos megamuseos enciclopédicos del siglo XVIII. Eso, por supuesto, tiene imagen. Aquí les traigo dos imágenes de referencia que precisamente en la noción del estudiólogo. El estudiólogo, el gabinete de estudio de un sabio, de un científico, en donde a menudo no solamente estaban las pertenencias personales del sabio, del científico, del estudioso, incluso del santo, porque pueden ser un patriarca eclesiástico, etcétera, sino también los objetos, los instrumentos que él utilizaba para sus estudios y sus conocimientos, especialmente libros, que ya los tenemos. Recuerden que la invención de la imprenta está ahí mismo en la puerta de la esquina. Estamos hablando entre el tránsito del siglo XVI. También tenemos instrumentos de medición, probetas, relojes, balanzas, etcétera, y algún tipo de objeto exótico venido de otras tierras y demás que a veces aparecen en los espacios de los sabios del momento, ¿no? Aquí tienen dos casos, una 1442 de Jan van Eyck, San Jerónimo en su estudio, y en el otro caso una obra de 1460, o sea, en los dos casos estamos hablando de mediados del siglo XV, Antonello da Messina con San Girolamo en su estudio, ¿no? En los dos casos vemos cómo, bueno, esa magnífica arquitectura también acoge estos pequeños claustros de estudio para la meditación, para la reflexión, ¿no? Y en los objetos son un importante apoyo de esa meditación, reflexión y escritura. Les traigo aquí una lámina también hermosísima, un grabado de 1655, es decir, estamos ya en siglo XVII, y vemos ya no un solo, sino una cámara de maravillas, como fueron definidos estos gabinetes atestados, ya no solamente de objetos, sino de, en este caso, especímenes naturales, venidos de todas partes del mundo y que están bajo estudio o que son parte de las posesiones de algún rico estudioso, o en este caso tenemos casos de un anticuario, ¿no? Un doctor en medicina
físico y anticuario danés Olaus Wormus, que vivió pues entre los siglos XVI y XVII. Y vemos ahí que tenemos tortugas, lagartos y toda una cantidad de especímenes, cuernos, de distintos tipos de animales que forman parte de los estudios médicos de este señor, que también a su vez es un anticuario. Es decir, este anticuario básicamente es un protocoleccionista, es decir, permite en esta acumulación de objetos también generar una clasificación del mundo, ¿no? Básicamente, las cámaras de maravilla y los gabinetes de curiosidades son como un micromundo del mundo existente, ¿no? Es como el mundo invertido en micro de todo lo que existe, ¿no? Esa preocupación enciclopédica también está acá, en este museo. Fíjense que es una de las primeras veces en que se utiliza la palabra museo, que es una palabra griega, viene de museion, y que los griegos empleaban, pero bueno, ya aquí se está empleando como museo, lugar donde se atesoran objetos, en este caso también especímenes. Vemos también muchos reptiles, animales marinos, aves, libros, etcétera, ¿no? Incluso en algún momento estos gabinetes empezaron a reclasificarse y se dividieron básicamente en 5 partes. Una eran las naturalias, es decir, los objetos naturales, y otra eran la artificialia, dentro de la cual se incluía a su vez las artes, ¿no? Pero fíjense que aquí todavía no tenemos las artes en su plenitud. Tenemos los libros, tenemos los especímenes, tenemos los objetos arqueológicos, etc. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, viene... ¿Ese se puede considerar el primer museo o no? En realidad, está dentro de los protomuseos, que es como se le dice en la literatura museológica, es decir, porque todavía no está articulado. Protomuseo. Protomuseos, o sea, o premuseos, ¿no? Es lo que antecede a como lo conocemos hoy. ¿Cuál es su característica? Que son enciclopédicos, aquí hay de todo. ¿Cuál es su dificultad? Que son básicamente contenedores de objetos exóticos, objetos raros, objetos que no se ven, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí estamos en Nápoles, ¿no? Y fíjense lo que tiene: minería, animales y especímenes de plantas. Básicamente, estamos en un universo específico, pero todo, como ustedes lo ven allí, caótico, ¿no? Y donde lo digo no es que tú los veas uno a uno, sino que todo eso hable de una posesión, ¿no? Aquí tenemos otro, también del siglo XVII, que también se hace llamar museo, el de Ferdinand Crespi, ¿no? Ustedes las cosas, digamos, en una estructura un poco más mesurada, menos caótica que la anterior, pero tenemos de todo también, ¿no? Tenemos muchos objetos, instrumentos, especímenes y demás. Y vemos siempre un personaje muy orgulloso mostrando su colección, porque la historia del museo y la historia del coleccionismo van de la mano. Es fundamental. A propósito de lo que decía por allí Irina, de que en el museo se exhiben colecciones, bueno, primero fue la colección antes del museo, ¿no? El museo se convirtió después en el contenedor de esas colecciones, pero todavía faltaba 1 o 2 siglos para que la idea de museo tuviera la dimensión que hoy tiene para nosotros, ¿no? Aquí, sin embargo, tenemos una galería de un hombre noble, ¿no? Este hombre noble ya está especializándose en pinturas, y ven ustedes allí, bueno, como tiene obras de todos los tipos, tiene como también a su pintor invitado, pero también tiene sus invitados con los cuales comparte. Este es básicamente un coleccionista. David Ten, por cierto, es un pintor de cámaras de maravilla y gabinete de curiosidades. Hay varias obras de él en el Prado. A quienes tengan ocasión de visitar nuevamente el Prado, dejen pasar por esta vez a Velázquez y las Meninas y todo eso, y sáltense a las llamadas pinturas menores, que son realmente pinturas muy informativas y excelentes obras
de los periodos correspondientes, ¿no? Estamos hablando aquí otra vez del siglo XVII. Y esta obra está en realidad aquí en Miami, bueno, en realidad en West Palm Beach, en el Norton Museum. Pero es una de muchas donde se aprecian justamente ese gusto por acumular cosas, ¿no? Básicamente naturalezas muertas, paisajes, retratos y alegorías mitológicas, como algunas de las que ustedes ven allí, ¿no? Aquí ya estamos ya en el siglo VIII avanzado, y este es Sofani pintando una de los Uffizi, básicamente lo que hoy conocemos como el Palacio de los Oficios, que era justamente el gabinete de pinturas, esculturas y obras de arte de Federico Medici, ¿no? De los Medici en general, porque bueno, eran varios, Cosme el Viejo y sus sucesores, que fueron, como ustedes conocen, grandes filántropos y que le dedicaron gran parte de su fortuna a promover las artes, especialmente la pintura y la escultura. Y aquí ustedes ven una deliciosa exposición de todo lo que hay ahí, entre ellos algunas pinturas más famosas del arte renacentista, como esa Venus que vemos allí, que es una Venus de Rafael, muchas estatuas, retratos, tanto personales como colectivos. Hay otro Rafael, hay un Miguel Ángel también por allí, como ustedes ven. Y esto es básicamente como un reportaje de lo que había en esa colección ya en el siglo XVII, y que además es un documento invaluable para el estudio actual de cómo se configuraba un espacio en el siglo XVIII o en el siglo XVI también, ¿no? Esta es una visión actual de la Galería de los Oficios, de los Uffizi. Bueno, les añadí ahí una información adicional. Giorgio Vasari, quien es el historiador más importante del siglo XVI, del Renacimiento italiano, es también el autor de la arquitectura de este edificio, porque en realidad Giorgio Vasari era una especie de asesor, y si lo decimos en términos de hoy, era una especie de curador de la colección de los Medici, ¿no? A cercanía, es decir, este manager estético siempre ha estado al lado del conocimiento de las artes y de los museos. Pero, como decía anteriormente, no hemos llegado todavía al momento en que se puede decir que estamos ante un museo, estamos ante un gabinete espléndido de obras de arte o de objetos naturales o de lo que pueda ser, que tienen orígenes muy diversos. Algunas son adquisiciones, otras son encargos y otras son trofeos de guerra o resultados de expediciones científicas. Todo eso era lo que alimentaba los gabinetes de curiosidades, las cámaras de maravilla, los estudiólogos antes del surgimiento del museo. Y por supuesto, eso estaba en posesión de nobles, de príncipes eclesiásticos y básicamente de gente con poder adquisitivo, tiempo y sensibilidad y educación para disfrutar de todo eso. Pero, como bien ustedes saben, la historia cambió y llegó el siglo XVIII y llegó la Revolución Francesa y llegó la Revolución Industrial y aumentaron aumentó la clase trabajadora. Pasamos de una forma de producción medieval a una forma de producción industrial, etcétera. Aumentó la cantidad de población mundial. Sucedieron muchas cosas y entre ellas a María Antonieta le cortaron la cabeza. Hubo las invasiones napoleónicas, hubo todo eso, y finalmente posesiones de los nobles se convirtieron en patrimonio público porque se creó o se retornó a la idea de la república, ¿no? Y aquel famoso concepto de libertad, igualdad y fraternidad impactó la cultura. No en balde, el siglo XVIII es el siglo del enciclopedismo, el siglo de la ilustración, el siglo de Diderot, de Voltaire, y todo eso tiene consecuencias. Una de ellas es esa imagen que ustedes están viendo allí, que pertenece a Hubert Robert,
y que se refiere a la Galería del Louvre en 1796, cuando ya el Louvre es un museo público y no la estancia privada de un noble francés, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales que marca el paso de los antiguos gabinetes de maravilla y en las cámaras de maravilla y los gabinetes de curiosidades a la idea de museo, hacerlo público, es decir, y al hacerlo público tiene una función. Primero, es una función patrimonial. Segundo, tiene una función educativa. La idea era que aquello que disfrutaban los nobles también podía ser disfrutado por todo el mundo, ¿no? Recuerden que lo que postulaba el enciclopedismo, el iluminismo, universalidad del saber. Es el siglo también de la universidad, ¿no? Aunque existían universidades previas, pero ahora la universidad es también pública y no algo que se hace sencillamente porque uno puede pagar estudios o no, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos ahí en esta galería pintada, ¿no? En 1796. No tenemos una fotografía porque no se ha inventado la fotografía en 1796. Tenemos esta pintura y una serie de otras pinturas del propio autor, donde reseña que cómo era el Louvre, ¿no? Era el lugar a donde iban copistas a hacer reproducciones, pero también el lugar donde iba aprendices a aprender a pintar, y también era el lugar donde iban a pasear las damas, los caballeros, los domingos o cualquier día, porque era un lugar público, ¿no? Pero también estamos ante una nueva estructura. En la estructura del museo, ahora como contenedor, en este caso de arte, de colecciones de arte, ya hemos visto una segmentación de las muchas que tiene el museo. Es decir, al mismo tiempo que estamos viendo esto, en Inglaterra, por ejemplo, se está creando el Palacio de Cristal, que después se quemó, etcétera, en donde junto con los inventos industriales se están exhibiendo también especímenes naturales y también se están exhibiendo obras de arte. Es decir, esa idea de totalidad empieza a subdividirse y tiene sentido. Ustedes han oído hablar mucho del positivismo y de la ciencia y de la lógica y de la fragmentación del saber. Bueno, justamente aquí empieza el proceso de especialización, ¿no? Las cosas que corresponden a las ciencias van para los museos de ciencias. Las cosas que son antigüedades van para los museos de antigüedades. Las cosas que son de arte van para los museos de arte. Las cosas que son sobre modos de vida para los museos etnográficos. Las cosas que son sobre minerales y demás, o sobre descubrimientos arqueológicos, van para los museos de arqueología. Es decir, se van segmentando los museos. Y esto fue, como les decía, en el siglo XVIII, ¿no? Ya en el siglo XX, estamos entonces en plena capacidad para entender la idea del museo de otra manera. Aquí tienen en el retrato a este señor allí mayorcito de cabello blanco, ya grande, pero entonces hacia 1928 era el director o vicedirector del Museo de Artes Decorativas de París, el famoso Museo de Trocadero, que después se convirtió en el Museo del Hombre. Más tarde en el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Pero este señor que está allí, a este señor le debemos mucho. Le debemos, entre otras cosas, parte de la definición de lo que es un museo hoy. Porque a partir de 1948 fue el director del ICOM, International Council of Museums, el concilio, el Instituto Internacional de Museos. ¿Y qué es el ICOM? El ICOM no es sino la entidad que regula la creación, funcionamiento y el estudio de los museos desde entonces. ¿Cuándo se crea? En 1948, como ustedes ya notaron, 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y justamente a instancias de la creación de entidades globales como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, su brazo cultural, que es la UNESCO, que es un desprendimiento de esto, y el ICOM,
otro desprendimiento de esto. Es decir, aquí se sintetizan todas estas cosas. Entonces, el señor Henry o George Henry Rivière es uno de los padres de la museología moderna, ¿no? Ahí les puse la imagen del libro de versión en español, también la pueden conseguir, la museología, que es la ciencia que regula la actividad que realizamos los museólogos o todas las personas vinculadas a la actividad museal, incluido el director curador, los gerentes, los investigadores, los registradores, los conservadores, y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda en esta rápida disertación acerca de los orígenes o los precedentes de los museos? Bueno, me pareció maravilloso porque nunca había establecido la relación entre aquellos gabinetes de maravillas y los ideólogos. ¿Y cómo es que se llamaban los estudiolos? Los estudiolos, que es bellísimo. No había visto la relación. Me parece interesantísima esa idea, esa relación entre la colección y el museo posterior, ¿no? Sí. Y tampoco el origen inicial, o sea, el origen en los museos de ciencias exclusivamente, ¿no? Yo me había quedado con esas imágenes de aquellas galerías inmensas llenas de cuadros que también se convirtieron en mercados, ¿no? Que también se vendían, ¿no? Es que en el principio todo era todo, porque la idea de los sabios del siglo XV y de los potentados de los siglos posteriores era tener un micromundo del mundo existente, ¿no? Y entonces, claro, esa combinación entre sabio, anticuario, coleccionista, científico, vimos y en ¿no? Vimos en el gabinete de un doctor. Muchos de esos especímenes eran parte de lo que él utilizaba para sus estudios de sustancias, para fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también eso incentivó una pasión increíble que me la salté, pero vamos a retornar sobre ella. Aquí está, no leímos eso, pero vean de qué manera fascinante describe el fenómeno Jean Baudrillard, que es uno de los estudiosos del sistema de los objetos y cómo los objetos se convierten en una prolongación de nuestra existencia y que la figura del coleccionista o de la colección es la que representa justamente esa fascinación. Dice, el tiempo de la colección no es el tiempo real. Eso es parte de los secretos que después vamos a ir estudiando de por qué el museo es tan fascinante. No es el tiempo real. Los primeros coleccionistas lo que querían comprimir el tiempo, hacer que ese gabinete fuera como una esfera temporal. Allí coexistían todos los tiempos posibles. La organización de la colección misma sustituye al tiempo. Cuando un objeto ingresa a una colección, ingresa a otro tiempo, es decir, se sale del tiempo real, del tiempo cotidiano, del día a día, de los horarios y los minutos y se convierte en ese tiempo eterno que parece transmitirnos el museo. La colección representa el perpetuo recomenzar de un ciclo dirigido en el que el hombre juega a cada instante partiendo de cualquier término inseguro de regresar, el juego del nacimiento y de la muerte. Y ustedes dirán, ¿por qué el nacimiento y por qué la muerte? Porque el tiempo trata de eso, ¿no? Para nosotros los humanos, quiero decir, ¿no? Nosotros no somos físicos fuera del tiempo, que dicen el tiempo es una forma de la existencia de la materia, etcétera, etcétera. No. Para los humanos el tiempo tiene que ver con el nacimiento y con la muerte. Y la colección tiene que ver con ese desafío a la temporalidad, con ese eternizar aquello que naturalmente es finito. Por eso, dice Baudrillard, el entorno de los objetos privados y su posesión, cuyo punto extremo es la colección, es una dimensión tan esencial como imaginaria de nuestra vida, tan esencial como los sueños, ¿no? Es una hermosa
manera, por supuesto, adentrarnos en la idea de la colección, entender el significado psíquico profundo, podríamos decir arquetipal, de la idea de la colección. Y esa idea es la que está pulsando la noción posterior del museo. Entonces, cuando nosotros vamos al museo, sea del tipo que sea, hacemos ese corte temporal, ingresamos en otro tiempo, un tiempo donde la finitud ya no existe, donde la finitud se ha prolongado, donde todo puede coexistir de la manera en que suponemos debieron existir las cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué les parece esa idea? Gabriela, no te oigo. Que me parece maravillosa. Okay. Me parece eso como arquetipal, ¿no? Esa dimensión Sí. de lo eterno, ¿no? En la belleza, ¿no? Que al final es también eso, ¿no? Sí. Bueno, son como cápsulas de humanidad, ¿no? O sea, y de momentos, y por eso también entonces creo que viene esa noción del museo con colecciones, ¿no? Porque es poderte pasear, no importa en qué edad tengas, de qué generación eres, por la humanidad, ¿no? Esa cosa educativa, más allá que fetichista de coleccionar objetos, por la belleza que también está, por supuesto, pero sí, es impresionante. Bueno, y que se traslada también al que observa, ¿no? Sí. Al que ingresa, el que lo ha hecho inicialmente, digamos, el coleccionista, y el que experimenta esa visión integradora de la pulsión de un coleccionista o en este caso, de lo de los museos. Por eso es que cuando hablábamos sobre lo que pensábamos cada quien, yo siempre lo he visto como virtuosamente, más allá de que, bueno, son dinámicas como la de la universidad, como la de, no sé, como en diferentes ámbitos que deben sufrir transformaciones con la propia sociedad, ¿no? Pero esa posibilidad de llevarnos a ese no tiempo de la belleza, de las formas, de los debates estéticos, de las consideraciones, a mí siempre me ha parecido virtuoso, no me parece, no sé. No. Sí, es como un viaje totalmente. O sea, siempre me ha parecido importantísimo desde el punto de vista de la cultura y la sociedad, ¿no? Sí, pero efectivamente, digamos, el museo y la colección que atesora normalmente reconciliarlos temporal y emocionalmente con muchos fenómenos de la experiencia en general colectiva, ya sean estéticos, ya sean políticos, ya sean históricos, etcétera, ¿no? Pero como ustedes imaginarán, había que poner orden, ¿no? Parte del orden fue primero hacer que esos objetos fueran de acceso universal. Por eso surge el museo inicialmente, ¿no? Pero después había que organizar aquello, porque aquella mina que vimos hace un rato, la vuelvo a poner. Imagínense ustedes en la Galería de Arte Nacional de Caracas, con un señor con un caballete atravesado en medio de la sala, con aquellos cuadros allá arriba que tú no sabes quién lo pintó, cuáles son las medidas, cuál es la técnica, nada de eso. Todo eso había que organizarlo, había que crear una ciencia museológica. Por eso aparece este personaje, ¿no? Que aparece al mismo tiempo que varios personajes, obviamente. Aquí en Norteamérica, para el mismo año en que el señor está trabajando en el Museo de Trocadero, está el señor Alfred Barr creando y convenciendo a las damas neoyorquinas de que necesitan modernizar América y crean el Museo de Arte Moderno de Nueva York, justo en pleno inicio del periodo de la llamada Depresión Americana, ¿no? Esos son siempre algunos datos que le hacen pensar a uno que los museos tienen alguna utilidad, ¿no? Y la tienen precisamente cuando más urgidos estamos en el plano material, porque precisamente son un balance, permiten conocer la historia, permiten encontrar formas de
recomponer el entusiasmo perdido ante una circunstancia social, cultural, política, histórica adversa, ¿no? Eso han hecho los museos, pero sigamos adelante, porque ya estamos en condiciones de llegar a la definición oficial del museo, en la cual obviamente ustedes no se pelaron, pero solo que aquí lo tienen en una cápsula de 4 líneas, ¿no? El museo es una institución permanente, ¿no? Permanente significa que normalmente, bueno, los museos se pueden cerrar, se pueden cambiar los nombres, ese tipo de cosas, pero cuando surgen con la idea de lo permanente. La permanencia es parte de su principio. Por eso un museo no es una galería. Por eso un museo no es un centro de arte en general, ¿no? O un centro de exposiciones. Un museo es una institución permanente. Le sigue la frase sin fines de lucro. Incluso en Norteamérica, que es uno de los pocos países donde, bueno, no, ya hoy se paga en todos lados, ¿no? Pero el Museo Norteamericano tiene la posibilidad de desincorporar obras que no ocurre con los museos europeos o los museos en Latinoamérica. Una vez que una obra ingresa a una colección, no se desincorpora con finalidad de lucro, es decir, no se vuelve a vender al mercado. Ya, ella queda allí. Orientada a la adquisición, conservación, estudio, difusión de sus fondos o colecciones. En Europa gustan más decir fondos, ¿no? Especialmente en España, pero para nosotros son colecciones, objetos, etc. Colecciones que no son solamente de arte, pueden ser documentos, especímenes científicos, pero también pueden ser especímenes animales o vegetales, porque, noticia, después de la década del 70, y eso es una historia que vamos a hacer después, pasaron a ser museos no solamente los edificios como los que hemos visto y ustedes imaginan, también los zoológicos pasaron a ser una forma de museos, los santuarios llamados forestales o naturales también pasaron a ser museos, ¿no? Es decir, hay muchos elementos, objetos, no solamente objetos, sino también documentos, especímenes, etcétera, que pueden ser parte de una colección. Si ustedes van o vuelven o retornan y disfrutan el que en otra época se llamaba Parque del Este y creo que hoy se llama Parque Francisco Miranda, y inicialmente se llamaba Parque Rómulo Betancourt, eso es realmente un museo, aunque lo llamen parque. ¿Por qué? Porque allí el señor Bulemar, este artista y botánico brasileño, seleccionó la flora que se iba a colocar, la distribuyó en un recorrido y eso lo hizo con curaduría. Entonces, uno, además de que pasa un buen rato, hace ejercicio, disfruta de la naturaleza, puede incluso comprender algunos de los aspectos de esa naturaleza, el tipo de espécimen que va con esta, el tipo de palma, el tipo de hoja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto es simplemente para matizar el asunto, pero aquí tienen la fuente. El Consejo Internacional de Museos en 1945. En la ciencia museológica se llama Manual de Deontología Museal. Lo primero que dice es definición de museo. Y lo primero que aparece, un poco más extenso tal vez, y un poco más rebuscado, es esta frase. Un museo es entonces una institución permanente sin fines de lucro destinada a la investigación, adquisición, estudio y difusión de sus fondos. Es decir, es una estructura articulada, ¿no? Es un formato, si lo queremos decir así, para gerenciar la memoria, porque trata de eso, de gerenciar la memoria. Los museos tienen muchos departamentos, áreas y demás, quienes hayan trabajado en museos lo saben, pero nosotros lo vamos a dividir las grandes áreas, simplemente para no perdernos, porque puede ser un poco complicado. Y esas 3 grandes áreas son imprescindibles. Si no hay colección, no hay museo. Ustedes habrán podido ir a muchos lugares que se llaman museo, pero dicen, bueno, y déjame ver la colección. No, no hay colección. ¿Y por qué se llama museo? Porque da caché, ¿no? Entonces, el término museo define una actividad específica, ¿no? Hay museos, no sé, por ejemplo, por acá en Miami hay un museo
del jugo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y dónde están los jugos? No, es para comer. Se llama así, bueno, básicamente es algo más mediático, ¿no? Y tal. Pero bueno, entonces la colección es la base. Luego, las exposiciones, que es una de las partes importantes, porque las exposiciones son las que permiten hacer público ese acervo, porque también existen museos que tenían todo en su trastienda. Y de hecho, es uno de los grandes problemas de los museos, es que probablemente el Louvre te exhiba, no sé, 25.000 piezas en sala, pero le quedan 100.000 piezas todavía en los depósitos, ¿no? Y eso es un gran desafío hoy para los museos, sacar los fondos, movilizarlos, poner a la gente en contacto con ellos, ¿no? En tercer lugar, comunicación, que tiene también una serie de, digamos, de departamentos específicos que se ocupan de ello. Pero bueno, si decimos cuáles son las áreas del museo, serían esas tres: colección, exposiciones, comunicación, ¿no? Después lo podemos subdividir y bueno, en las colecciones trabajan los registradores, que son los que, bueno, son los que miden las obras, hablan de su atención, dicen su estado de conservación, etc. Los conservadores, que es una palabra complicada porque en Europa conservador es lo que hoy se llama curador, y que hoy llaman también comisario, pero un conservador es el que está en contacto físico con la obra, es el que la puede tocar, restaurar, limpiar, etcétera, ¿no? La documentación, que es el que acompaña al registrador, es el que dice, bueno, esta obra se exhibió el año tal, perteneció a fulano, a mengano, etcétera, etcétera. Y el curador, que es el que da una visión de conjunto y se basa en la información del registrador, el conservador y el documentador, ¿no? Las exposiciones tienen como dos frentes importantes, que son los de museografía y montaje. Montaje se entiende, el montaje, pero no se entiende tan claro. La museografía es un lenguaje como la curaduría. Es decir, no es algo así como que vamos a colgar los cuadros, ¿no? No, la museografía tiene un concepto y, y es la que ayuda a definir cómo se jerarquiza la información en sala. Qué obras van primero, qué obras van después, cómo van en los rótulos, qué información va a ir en los rótulos, etc. Y el montaje es la ejecución física. Es decir, el clavito va en la pared, la base, esto y lo otro, ¿no? Finalmente, la comunicación, que yo incluyo allí programas educativos y de difusión, porque son dos frentes en los que la comunicación en el museo es importante, que incluyen las publicaciones, los talleres educativos, la prensa y hoy, en las últimas en la última década, las redes sociales, que en muchos casos ya están reemplazando a la prensa, ¿no? Porque la prensa está en una de sus crisis, ¿no? En una de sus nuevas crisis, ¿no? Dicho sintéticamente, estamos simplemente creando el marco donde nos vamos a mover, ¿no? ¿Se entiende todo? Ok. De todos esos detalles... El museógrafo es igual que el curador, o sea, es la misma figura. No. Ah, ¿por qué no? En los museos trabajan a cuatro manos, el museógrafo y el curador. El curador es el personaje que investigó, conceptualizó y generó un discurso que dice, bueno, vamos a hacer una exposición sobre el paisaje en el arte venezolano de la primera mitad del siglo XX. Y esa exposición no va a ser cronológica, es decir, no voy a poner primero el Círculo de Bellas Artes y después la Escuela de Caracas, sino se va a centrar en los aportes del postimpresionismo en la Escuela de Caracas. Entonces, no importa si la pintura que se ponga es de 1922 o 1916, lo que importa es que se destaque el uso del color en Cabré como un elemento del postimpresionismo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces llega el curador y dice, esta es mi idea, y le dice el museógrafo, ¿cómo la montamos? Y el museógrafo dice, bueno, chicos, mira, ¿cuántas obras son? 70. Oye, esta sala es un poco pequeña para ella, ¿no puedes reducirla? No, no puedo reducirla, porque los museógrafos siempre van a pedir reducir las obras. No, no puedo reducirla, ¿cómo hacemos? Y dice, bueno, mira, lo que podemos hacer es utilizar unos paneles de esto, y podemos hacer como tres momentos: el color, la estructura, y la figura. Ok, entonces vamos a poner tres paneles
un primer núcleo, un segundo núcleo. Con los paneles multiplicamos el espacio. Ok. Y vamos a hacer una cosa, no vamos a poner un texto de sala general, sino vamos a poner una introducción a la entrada y luego, es decir, el museógrafo es el que lleva el guión, es el editor espacial, vamos a llamarlo así, de la idea que el curador tiene curatorialmente. El curador es el storyteller, él tiene la historia, ¿no? Y el museógrafo le dice, tenemos que contarla en el espacio. Entonces le dice el curador, mira, pero a mí me gustaría poner la bibliografía. Mira, en las salas la gente no lee, hay que ponerle la menor cantidad de texto. Pero ¿y cómo hacemos? Ellos tienen que saber. Bueno, podemos hacer una cosa, tú tienes los libros, sí, podemos poner una vitrina al centro de la sala y ponemos los libros en la vitrina y ya. Y entonces es un recurso visual, el que le interesa, lee, pero si no, pues, eso me gusta, dice el curador. O dice el curador, no, pero a mí me gustaría que la gente estuviera en contacto con eso. Bueno, entonces vamos a ponerla como una estación de estudio. Ay, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner un cuarto panel. En el cuarto panel, que es la última parte de la exposición, ya no hay obras, sino hay aparatos educativos, hay libros y la gente interactúa. Eso me gusta, buenísimo. Activamos la exposición. Entonces, ¿viste la interacción? Un museógrafo no puede quitar una obra, no debe quitarla, porque él no estudió para eso. Él estudió para ponerlas de la mejor manera, ¿no? Y un curador no puede pretender resolver necesariamente solo todos los asuntos del espacio, porque un curador probablemente sepa mucho, pero no tenga el ojo suficiente para manejar el espacio. Hay excepciones, en Venezuela las tuvimos. Una de ellas era el fallecido recientemente Miguel Miguel, que tenía el ojo perfecto. Es decir, pero curiosamente no era de lo que más escribía. Él seleccionaba las obras, decía, aquí van las obras y siempre iban allí, estaba muy bien. Pero invitaba a alguien que escribiera, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Ok. Bueno, para concluir, les comparto la última parte del plan que les esbocé hace un rato. He dicho que vamos a ver en 10 clases, a partir del próximo encuentro, todos los, algunos casos en América Latina por país. Y por el camino, las invito a que piensen, vamos a dedicar siempre un espacito de nuestros encuentros a estos pensamientos, a que piensen en esta propuesta de trabajo final. Que es una propuesta que va a combinar aspectos creativos y aspectos profesionales. Probablemente respondiendo al deseo de Irina de alguna vez hacer una galería, que no es un museo, pero bueno, va a requerir algunos elementos que hay en los museos. La idea del trabajo final sería la elaboración de una propuesta de museo ideal para el siglo XXI en Latinoamérica. Vamos a ver muchos casos, ustedes van a ver todos los tipos de casos. A lo mejor de allí van sacando algunas ideas o a ustedes se les ocurre, oye, ¿por qué no hacemos un museo del olfato? ¿Y cómo es un museo del olfato? Bueno, considerando sus principales componentes, colección, exposición y comunicación. Básicamente, para que sea un museo debería tener esos 3 elementos, ¿no? Como es imaginario, ustedes pueden crear el museo que quieran, con la colección que quieran, hacer las exposiciones que quieran y plantear la comunicación como quieran. Y bueno, aquí está la estructura sugerida para el proyecto, que es como todas las estructuras, pero aquí tiene unos matices. Va a llevar un título, va a llevar el nombre de él o los autores, por si deciden hacerlo en colectivo, el perfil que va a tener ese museo, los destinatarios para quién son, por ejemplo, un museo The Blind Museum. Vamos a crear un museo para ciegos. Ok, ¿cómo va a ser? Ok, tiene un destinatario específico, por ejemplo, ¿no? O el tipo de colección, las áreas de trabajo, las estrategias de exhibición y difusión y, bueno, los dibujos, imágenes y planos que se les puedan ocurrir, ¿no?
Por supuesto, lo que vamos a hacer, si a ustedes les gusta la idea, lo vamos a hacer en un tiempo muy breve. Van a ser 10 semanas. Es muy difícil inventar un museo en 10 semanas, pero por lo menos vamos a crear la idea, ¿no? Y no sé si les puede gustar. ¿Qué me dicen? Interesantísimo. Todo un reto. Ambicioso, pero me parece estupendo, como podemos imaginar. La única condición es que sea un museo para el siglo XXI, para lo que ustedes quisieran, Claro. un museo como ustedes se lo imaginan, propio. Un museo para el siglo XXI y en Latinoamérica. No piensen en un museo, no sé, para Noruega o para Sudáfrica. Allá también tienen gente pensando en eso. En Latinoamérica tenemos muchas cosas que pensar, en Ciudad de México, en Caracas, en Buenos Aires. Hay que seguir pensando. Parece que hay muchos museos, pero en realidad no son suficientes porque casi todos se ocupan de lo mismo. Entonces ustedes hagan el museo que se imaginen. Incluido, si se imaginan un museo muy tradicional, porque es el museo que ustedes soñarían que sería mejor hoy, también funciona, ¿no? Pero por ahora, la única acción que tienen que hacer es pensar de aquí a la próxima semana una idea y la comentamos. Es la única acción necesaria. Nada más. Y lo demás, bueno, de cómo se va llenando un museo de cosas, de tareas, de procedimientos, de procesos, de actividades, nos vamos a ir enterando mientras vayamos viendo los museos que les pienso traer. Algunos de ustedes los conocerán, según la ciudad donde estén, los conocerán y a lo mejor aportan más información de la que yo les puedo traer, pero la intención es ver tipos de museos, cómo funcionan, cómo se administran, a quién están adscritos, qué tipo de personal tienen, qué tipo de colecciones tienen, cómo interactúa la audiencia con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? No, magnífico. Un reto. Pero no, buenísimo, buenísimo. O sea que mañana, perdón, disculpa. Perdón, Irina, que te molesté. No, mañana que no, diga, Gaby, no. No, digo que la próxima semana ya tenemos que hacer la propuesta, digamos, de lo que, es decir, la idea inicial para luego desarrollar, ya la semana que viene. Sí, sí, pero Okay. así disfrútenla. No es... lo que vamos a evaluar aquí es la posibilidad de que ustedes con los componentes que vamos desarrollando en el mismo seminario, el mismo diplomado, puedan ir construyendo una versión ideal de un museo, ¿no? Básicamente. Y que sea creativo, ¿no? Por supuesto, van a necesitar una serie de insumos e información que son las que vamos a ir proveyendo a lo largo de nuestro diplomado. Y que además ustedes van a ir captando de los demás profesores, ¿no? También, porque Lorena les va a impartir curaduría. Entonces, bueno, ahí van a captar un pedacito. Pero básicamente lo que me gustaría es que disfrutaran el asunto, porque el museo puede ser un ladrillo si no se disfruta, ¿no? Porque se ve muy serio, muy parsimonioso, muy impenetrable. Incluso los museos hoy más movidos, los interactivos, los museos de ciencia y tal, hay algo que a uno se le escapa, es decir, hay algo que a uno se le escapa, que está fuera de control. Y lo que quisiera transmitirles es que el control es humano y que el museo tiene los mismos caprichos que tenemos nosotros. Porque, bueno, porque se ha ido edificando sobre la base de demandas, expectativas, etcétera, pero lo gestionan personas, ¿no? Entonces, quisiéramos del museo algo personal, ¿no? Si es posible. Profe, yo la semana que viene, el 1 de junio, no puedo asistir a ninguna de las clases el miércoles porque tengo trabajo ya. No puedo faltar ese día físico, entonces no sé. No, de todas maneras tú sigues pensando tu idea. No, claro, yo voy a ver la viene, clase grabada, pero bueno, no voy a poder estar ese día para... Y lo que vamos a ir comentando... Nos escribes tu idea por WhatsApp, Romy. Okay, pero entonces, ¿cuál es el grupo que quedó con el profesor Félix?
Vamos a hacer otro grupo nuevo de WhatsApp. No, es otro WhatsApp, sí, creo, ¿no, Gaby? Que eso fue lo que... Yo acabo de pedirle a Lorena todos los teléfonos de los profes para crear los grupos. Y vamos a tener el Padlet igual que el otro. Bueno, creo que tú preguntaste a Irene, pero no. El Padlet, ya yo le mandé un mensaje a la nueva coordinadora de educación, porque como lo crearon ellos, yo me metí y no puedo explorar, entonces, o sea, crear, entonces para que creen las secciones de cada materia nueva, que las pongas al principio y con sus grabaciones, etcétera, igual, queda el expediente de las anteriores y estas nuevas. Y con el enlace, porque es mucho más fácil, o sea, yo por ejemplo tengo en la compu el Padlet, entonces entro al Padlet y entro al profesor y digamos, cada clase. El enlace lo tienes porque lo mandó Patricia Velázquez. Sí, pero como que es más fácil, si ya está en el Padlet, es más fácil a que te... Están en el Padlet. Están en el Padlet. Ok, es que no he entrado. Ok. No, ya va. Entré por el... Perdón. Entré por el correo. Entonces, por eso te digo que siempre es más fácil entrar por el Padlet. No, el Padlet siempre tuvo, no sé si ustedes se dieron cuenta, veo que no, siempre al inicio de cada uno, revísalo ahorita, te vas a dar cuenta que siempre estuvieron los enlaces para acceder a las clases. Y esto es por consiguiente. Ok. Yo entré por el correo que enviaron ayer, pero no entré por el Padlet, por eso no me he metido. Yo hablo de las anteriores, pues. Sí, claro, yo entraba por ahí también, por el Padlet. Claro, por eso te estoy diciendo que cuando hagan la sección, entonces uno puede entrar por el Padlet directamente, porque ya estás ahí. Sí. Como se hizo la vez pasada. Sí, así va a ser. Era lo que yo decía, exacto. Bueno, mis queridas, muchísimas gracias. Es un placer y espero verlas la próxima semana. Y bueno, espero que también que esta asignatura, además de lo que puedan aprender, sea también un objeto de disfrute. Seguro que para nosotros es un placer y un privilegio, profe. Sí. Tenerlo usted. Bueno, que tengan un bonito día y que la próxima clase sea también productiva. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias para todos. Gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao.